Ok, entonces vamos a seguir con nuestro estudio de Ian Bounds. Este, ya lo vimos la semana pasada, el capítulo sobre la oración y problema. Y esta semana vamos a ver el siguiente, la continuación. En el Nuevo Testamento se usan tres palabras que abarcan el problema. Estos son tribulación, sufrimiento y aflicción, palabras que diferían un poco y sin embargo cada una de ellas significa prácticamente algún tipo de problema. Nuestro Señor advirtió a sus discípulos que podían esperar tribulación en esta vida, enseñándoles que la tribulación pertenece a este mundo y que no podían esperar escapar de ella. O sea que no hay de zafarse de problemas, siempre vamos a tener. Que no serán llevados a través de esta vida en lechos floridos de comodidad. Qué difícil es aprender esta lección clara y patente. En el mundo tendréis aflicción, pero ten buen ánimo. He vencido al mundo. Ahí está el estímulo. Así como él había vencido el mundo y sus tribulaciones, ellos también podrían hacer lo mismo. Pablo enseñó la misma lección a lo largo de su ministerio cuando al confirmar las almas de los hermanos y exhortarlos a continuar en la fe, les dijo que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Él mismo lo sabía por experiencia propia, porque su camino era todo menos suave y florido. Este, Él es quien usa la palabra sufrimiento para describir las tribulaciones de la vida. En ese pasaje consolador, en el que contrapone las tribulaciones de la vida a la gloria final del cielo, que será la recompensa de todos los que soportan con paciencia los males de la divina providencia, porque considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que será revelada en nosotros. Y él es quien habla de las aflicciones que sobrevienen al pueblo de Dios en este mundo. Las considera ligeras en comparación con el peso de la gloria que espera a todos los que son sumisos, pacientes y fieles en todas las tribulaciones. Se fijan que las mismas cosas que vimos hoy en el sermón a las 11, que ya que estamos hablando de lo mismo, de fidelidad, así de oración y de problemas. Dice, porque no es ligera aflicción que es solo por un momento, produce en nosotros un trabajo mucho más excelente y eterno peso de gloria. Pero esas aflicciones presentes pueden obrar para nosotros solo si cooperamos con Dios en oración. Okay, ese es otro de esas palabras, esas frases que ya que la verdad ya necesitamos meditar un buen tiempo. Dice que ya que la cooperación de nosotros en oración con los problemas es donde Dios puede darnos provecho. Como Dios obra a través de la oración, es solo a través de este medio que puede lograr sus fines más elevados para nosotros. Su providencia trabaja con el mayor efecto con sus gente que oran. Estos conocen los usos de los problemas y sus graciosos designios. El mayor valor en los problemas viene para aquellos que se inclinan más bajo ante del trono. Pablo, al instar a la paciencia en la tribulación, la conecta directamente con la oración. O sea, la tribulación tiene este propósito en las maneras que Dios obra.
Y si no llevamos los problemas a Dios en oración, entonces no aprendemos de lo que Dios está mandando. Y esto es muy importante. Debemos estar orando sobre todo lo que ya que nosotros pensamos que es problema en la vida. Este, Estos conocen los usos de los problemas y sus graciosos designios. El mayor valor en los problemas viene para aquellos que se inclinan más bajo ante el trono. Pablo, al instar la paciencia en la tribulación, la conecta directamente con la oración, como si la oración solo nos colocará donde podemos ser pacientes cuando llegue la tribulación, gozosos en la esperanza, pacientes en la tribulación, continuos instantes en la oración. Hablamos hoy en la mañana sobre cómo Satanás puede desmoralizarnos. Y entonces otra vez, ya que sale en esos estudios, el gozo, ¿no? El gozo, la esperanza, paciencia, tribulación, todo relacionado a la oración. Entonces, nosotros tenemos que conectar los puntos, ¿no? Esto es muy importante, que un tribulación no es solo. Un tribulación viene bajo la soberanía de Dios. Y entonces, si Dios controla lo que entra en nuestras vidas, todo, y entonces Dios permitió la tribulación de entrar. Y esto es donde nosotros tenemos que entrar, entender que hay algo que Dios está enseñándonos por esa tribulación. Paciencia a lo mejor que fe, a lo mejor, pero oración. Tenemos que ver que todas las tribulaciones y los problemas desaniman a nosotros. Y ahí está gozoso en la esperanza. Él aquí une la tribulación y la oración, mostrando su estrecha relación y valor de la oración. Este, de la oración para engendrar y cultivar la paciencia en la tribulación. ¿Okay? Paciencia es una calidad moral que no aprendes paciencia si no hay ¿qué? Tribulación. Los dos, paciencia es causado por tribulación. Para el cristiano que está aguantando un problema. Esa es la única forma donde nosotros aprendemos paciencia. Pero paciencia es una calidad espiritual que todo cristiano debe tener. Y ahí está la conexión. De hecho, no puede haber paciencia ejemplificada cuando llega el problema, solo cuando se obtiene a través de la oración instantánea y continua. O sea, la paciencia viene como una respuesta a algo que uno considera problema. La paciencia puede ser producto de la tribulación cuando llevamos esto a Dios en la oración. En la escuela de oración es donde se aprende y se practica la paciencia. La oración nos lleva a este estado de gracia en el que no solo se soporta la tribulación, sino que debajo de ella hay un espíritu de regocijo. Entonces, otra vez vemos el gozo como un requisito para aprender o recibir beneficio de lo que Dios quiere. Y esto es muy importante. Al mostrar los beneficios de la gracia de la justificación en Romanos 5:3, Pablo dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en la tribulación, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y otra vez, paciencia es una calidad espiritual. Paciencia, experiencia. Y la experiencia, la esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios es derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado. ¿Qué cadena de gracias
buenas cosas, ¿no? Se presenta aquí como proveniente de la tribulación. ¿Qué sucesos, qué pasos sucesivos? Un alto estado de experiencia religiosa y qué ricos frutos resultan incluso de la dolorosa tribulación. En el mismo sentido que las palabras de Pedro en su epístola, en su frente, su fuerte oración por aquellos cristianos a quienes escribe, mostrando así que el sufrimiento y el supremo estado de gracia están íntimamente relacionados, enseñando que es a través del sufrimiento que debemos ser llevados a estas regiones superiores de la experiencia cristiana. Dice, pero, dice la Biblia, pero el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, después de haber padecido por un tiempo, os perfeccione, os afirme, os fortalezca y os establezca. Es en los fuegos del sufrimiento que Dios purifica a sus santos y los lleva a las cosas más altas. En, es en el horno donde se prueba la fe, su fe, se prueba su paciencia y se desarrollan todas estas ricas virtudes que constituyen el carácter cristiano. Es mientras atraviesan aguas profundas que él muestra cuán cerca puede estar de sus santos que oran y creen. Se necesita una fe de alto nivel y una experiencia cristiana muy por encima de la religión prometida en este día, para considerarla gozo cuando somos llamados a pasar por tribulación. Sí, no es así. El mundo no puede entender cómo nosotros estamos en pruebas, en problemas, en sufrimientos, persecución, y que nosotros decimos, gloria a Dios, estoy feliz por lo que Dios me da. El mundo no puede entenderlo. Y si un cristiano dice, no, yo no entiendo tampoco, entonces, pues cuidado, ¿no? O sea que no estás así nada entendiendo cómo Dios es, cómo Dios nos trata. Dice, el objetivo más elevado de Dios al tratar con su pueblo es desarrollar el carácter cristiano. Él está buscando engendrar en nosotros aquellas ricas virtudes que pertenecen a nuestro Señor Jesucristo. Él está buscando hacernos como Él mismo. No es tanto trabajo lo que Él quiere en nosotros, no es grandeza, es la presencia en nosotros de la paciencia, de la mansedumbre y de la sumisión a la voluntad divina, de la oración que lleva todo a Él. Él busca engendrar su propia imagen en nosotros y el problema en alguna forma tiende a hacer esto mismo porque este es el fin y el objetivo del problema. Este es su trabajo. O sea que Dios nos da problemas para desarrollar carácter cristiano en nosotros. ¿Sí? Somos flojos y no queremos aprender. Esto es así el estado de la humanidad. Y entonces, esto es el chiste, ¿no? Entonces, rechazamos todo este beneficio que Dios nos da. Y esto en esos problemas, nosotros encontramos el carácter de Dios y nosotros podamos meterlo en nosotros. Dice, en la presencia de nosotros, de la paciencia, la mansedumbre, la sumisión a la voluntad divina, de la oración que lleva todo a Él. ¿Sí? Ok, vamos a parar un momento. ¿Debemos sujetarnos a la voluntad de Dios o debemos hacer un Dios nuestra propia voluntad? Si nosotros entendemos que ya que estamos, vamos a decir, bajo la soberanía de Dios, o sea, el gobierno de Dios, y debemos sujetarnos. Entonces, esto es exactamente la cosa, que yo no quiero nada mal ni un segundo en mi vida, pero Dios me manda y manda pruebas, problemas, tribulación. Entonces, ¿qué hago?
pues, y esto ya regresamos a Dios. Ya tenemos que confiar en Dios, que Él sabe mejor que nosotros, y aceptar lo que Dios manda y decir, o sea, de ser gozoso sobre eso, ¿sí? Él busca engendrar su propia imagen en nosotros, ¿ok? Esto es un trabajo y vamos a explicarlo, ¿no? Número uno, en nuestra relación individual con Dios. Número dos, con la palabra de Dios y la oración. Comunicamos con Dios. Pero la tribulación es tan importante como lo demás, porque la tribulación, los problemas, causan a nosotros de reaccionar, de pensar, de meditar. Entonces, si tengo un problema, ¿qué es que Dios quiere enseñarme? A lo mejor que, por ejemplo, cállate la boca, no te metes, no dices cosas para que no entras en problemas con otras personas donde se ofenden y todo lo demás. Y esto es realmente lo que ya que nosotros debemos entender. Dios está enseñándonos algo de ser prudente con nuestras palabras. Y entonces, y esto por medio de los problemas. Dice, y el problema en alguna forma tiende a ser esto mismo, porque este es el fin y el objetivo del problema. O sea, los problemas no vienen sin propósito de Dios. Y esto es lo que tenemos que entender. Entonces, todos los problemas que tenemos que vienen así con un objetivo y este objetivo es de Dios. Él tiene un propósito, ¿no? Este es su trabajo, ¿sí? Del problema. Esa es la tarea que está llamando a realizar. No es un incidente fortuito en la vida, sino que tiene un diseño a la vista, al igual que tiene detrás de un diseñador omnisciente, así que sabe todo y que inquieta a su agente para producir los mayores resultados. El escritor de la epístola a los hebreos nos da un directivo perfecto de problemas completo y claro y que vale la pena estudiar. Aquí está está castigo, otra palabra para angustia que viene a la mano de un padre mostrando que Dios está en todos los eventos tristes y aflictivos de la vida. ¿Sí? Que, hermanos, voy a parar otra vez. Este, tú no puedes ser un buen cristiano si no entiendes este punto de por qué Dios nos deja problemas y qué significa esos problemas. O sea, que necesito llevarlo a Dios en oración y que debo ser gozoso sobre la tarea que Dios nos dio en el problema. O sea, no vas a tratar bien con la vida espiritual si no entiendes todo eso. ¿Sí? Esto es muy esencial como para ser un adulto cristiano y tantos que ya que no son adultos cristianos porque son bebés cuando ya que vienen los problemas, que son ignorantes, que son, que hacen cosas puro equivocados cuando hay problemas en su vida. Aquí está su naturaleza y su gracioso diseño. No es castigo en el sentido exacto de esa palabra, para que sufrimos, ¿no? Sino el medio que Dios emplea para corregir y disciplinar a sus hijos al tratar con ellos en la tierra. Es una clase para que aprendamos. Luego tenemos el hecho de la evidencia de ser su pueblo, es decir, la presencia del castigo. El fin último es que seamos participantes de su santidad, ¿sí? La santidad realmente tiene que ser probado contra problemas de la vida, ¿sí? Esto es donde se compara, ese es donde se aplica la santidad, que no es más que otra forma de decir que todo este proceso disciplinario tiene como fin que Dios nos haga semejantes a Él. ¿Qué estímulo? También que el castigo no es evidencia de ira ni desagrado de parte de Dios, sino que es la prueba fuerte de su amor. Entonces,
ponemos todo eso en otro contexto, otro ambiente. Dios no nos manda tribulaciones, sufrimientos y problemas porque está castigándonos o porque nos odia, pero porque nos ama. Leamos todo el directorio sobre este importante tema y habéis olvidado la exhortación que os habla como a niños, hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Señor que ama, castiga y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si estáis sin castigo, del cual todos son participantes, entonces sois bastardos y no hijos. La marca, la marca de que uno es salvo es Dios castigándonos, Dios haciendo corrección en nuestras vidas. Esta corrección es por tribulación, ¿sí? Ok, entonces no es porque está enojado y que quiere vernos sufrir, no es porque nos odia, sino es porque Dios está, enfocando lo que necesitamos espiritualmente por medio de problemas. Además, tuvimos padres de nuestra carne que nos corrigieron y les dábamos reverencia, ¿no? Preferimos estar sujetos al Padre de los Espíritus y vivir, porque ellos en verdad por unos pocos días nos castigaron según su propio placer, pero Él para nuestro provecho, para que podamos ser participantes de su santidad. Ahora bien, ningún castigo por el momento parece ser gozoso, sino doloroso. No obstante, después da fruto apacible de justicia a los que en ella son ejercitados. Así como la oración es amplia en su alcance, abarca todo. Así el problema es infinitamente variado en sus usos y diseños. A veces cuesta trabajo llamar la atención de tener a los hombres en el ajetreo de la vida y despertarlos en un sentido de su impotencia, su necesidad y su pecaminosidad. No fue sino hasta que el rey Manasés fue atado con espinas y llevado a una tierra extranjera que metió en graves problemas, que despertó y fue devuelto a Dios. Fue entonces cuando se humilló y comenzó a invocar a Dios. El hijo pródigo era independiente y autosuficiente cuando estaba en la prosperidad. Pero cuando el dinero y los amigos se fueron, él comenzó a estar necesitado. Entonces fue que volvió en sí mismo y decidió regresar a la casa de su padre con oración y confesión de sus labios. Muchos hombres que se han olvidado de Dios han sido arrestados, obligados a considerar sus caminos y llevados a recordar a Dios y a orar por medio de las tribulaciones. Bendito sea el problema cuando logra esto en los hombres. Es por eso, entre otras razones, que Job dice, he aquí bienaventurado el hombre a quien Dios corrige. Por tanto, no desprecies el castigo de todo poderoso, porque él hace lastimar y venda. Él hiere y sus manos sanan. Él te librará en 6 tribulaciones y en 7 no te tocará mal. O sea, Dios obra, causa problemas para que Él puede ayudarnos a solucionar, remediar esos problemas. Todo sin que Dios que peca, pero Dios lo deja que esas cosas de un sentido venir sobre nosotros para que Dios puede obrar y todo eso hace más fuerte nuestra confianza en Dios. Escucha a Juan mientras que habla de eso y de los que están ahí. ¿Qué son estos que están vestidos con túnicas blancas y de dónde vinieron? Dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Y Dios enjugará
toda lágrima de sus ojos. Ahí bañaré mi alma cansada en mares de reposo celestial, ni una ola de problemas rodar a través de mi pecho pacífico. Oh hijos de Dios, vosotros que habéis sufrido, que habéis sido duramente probados, cuyas tristes experiencias a menudo han traído espíritus quebrantados y corazones sangrientes, anímense otra vez, de hoy en la mañana, anímense. Dios está en tus problemas y Él se encargará de todos colaboran para bien si eres paciente, sumiso y orante, o sea, de orar. Y esto, hermanos, es un capítulo corto para esta semana, y ya que lo vamos a pararlo aquí. ¿Hay preguntas o hay observaciones que quieren añadir? Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Bueno, ahorita como lo marcó ahí en el estudio, entonces hay quien a veces se puede preguntar si es salvo o no. Y como usted decía, bueno, en el estudio decía que eso es a través de tribulaciones que Dios manda y de las cuales tiene bajo control. Ujú. Porque quiero pensar que hay personas que aunque van a la iglesia, asisten, yo creo que hay dudas todavía si son salvos o no. Y cuando vienen las tribulaciones en su vida, es cuando les cuesta trabajo el discernirlas. Pues sí, sí, ya que el chiste aquí es entender que siempre las personas que ya que están en problemas, que Dios está obrando. Y entonces nosotros tenemos que, a la verdad, tenemos que ver el problema como un maestro, un mensajero de Dios y que quiere que nosotros tenemos este provecho al fin de pasar el problema. Nosotros, voy a decirlo de esta forma, las cosas no son lo que piensan que si no son probados. En los días antiguos uno dice, hay una espalda. Esa espada está, pero buenísimo, ya que yo puedo ganar contra todos. Pero si la primera vez que se va a la guerra, que se pega algo y se rompe en dos, no fue probado, no fue así la fuerza que parece. Y esto es lo que Dios quiere con nosotros, de probarnos así enfrente de problemas para ver de qué somos hechos. Y entonces nosotros, cuando nosotros entendemos esto, este, pues eso es lo que ya que necesario, es necesario en la vida. Y esto es lo que ya que, o sea, mucha gente se ponen etiquetas sobre cualquier problema que sea, grande o chico, que es una cosa de odio. Yo odio problemas, yo no quiero problemas, yo no voy a sufrir, no voy a aguantar, no voy a participar, de que Dios, Él no va a enseñarme nada porque yo voy a totalmente rechazar problemas y yo voy a buscar la cosa más fácil. La persona tiene necesidad de dinero y roba. Pues esa es una prueba y fallaste. Y esto es donde, ya que tenemos que entender que no es una cosa, no es un pecado porque tú tienes problemas, pero es cómo tú resuelves tus problemas, que es el pecado o que es la virtud, que Dios te va a alabar un día por eso, ¿no? No sé si contesté bien la pregunta, pero Sí, sí, pues, sí. ¿Otro? pues, ¿Otra pregunta o observación? ¿No? Yo, pastor, Sí. este,
No sé si sea lo mismo o que ahorita comentó mi hermano Joel, pero de manera personal, ¿cómo identificar si es nos está probando o, o es por, algunos pecados que todavía traigo o que traigo arrastrando? No sé, esa parte no me queda claro, no sé, pastor. Bueno, mejor de tomarlo todo como si fuera por pecados, ¿sí? Cualquier problema, cualquier situación, nosotros necesitamos primero, sobre todo, llevarlo ahí a Dios. Dice que no tienes porque no pides. Entonces, pídele a Dios, llévalo a Dios y pídele a Dios que ya que te da entendimiento y que Dios resuelve tu problema. Pero entiende que ya que todo empieza a ser uno, ¿sí? No pensamos de Dios como un verdugo. Él no está para nada más castigarnos. Él no es como Satanás que le da gozo de vernos sufrir. Satanás está así, pero con el alto de gozo de una persona cuando estamos sufriendo de cualquier forma, porque él es malo de corazón. Dios no es así. Entonces, Dios quiere que nosotros ganamos fuerza, que nosotros estamos en una situación donde nosotros vivimos el carácter divino y pues hay bendiciones. Entonces, cuando uno se porta con una actitud no de Jesucristo, de Satanás, se va a traer problemas y más sufrimiento. Pero cuando nosotros, aún en esas cosas, nosotros reaccionamos como Job, como Jesucristo, como algo bien. Y entró en mi vida de que yo estoy llorando, pero Dios me mandó para que yo estoy bien, para que yo crezco espiritualmente. Todo hacer más fuerte la tela de la cual estamos hechos, ¿no? De nuestro carácter. Entonces, esto es lo que estamos realmente viendo, que todo eso tiene que ir así al grano, ¿no? ¿Qué es el grano? El grano es, tú tienes problema y lo llevas a Dios en oración y tienes que orar sobre tus problemas. Tú tienes que decir, ¿por qué es así? Es algo que yo hice. Es algo que tú quieres que yo tengo paciencia, que tengo otras cosas que a lo mejor que no lo asociamos así tan fácilmente con el problema. Pero esto es así de ser como Dios. Entonces, eso es el asunto. Yo lo veo así que en ninguna forma Dios quiere que sufrimos. Pero Dios pone cosas en nuestras vidas para que ya que son para nuestro bien. Otra vez, regresamos así al ejemplo de los soldados, ¿sí? Los rasos, los soldados rasos. Ellos entran ahí y que ya que están en entrenamiento, entonces, ¿qué hacen? Son aflicciones que echan, pero de gravedad. ¿Y por qué lo hacen así? Y porque esta gente cuando salen, que tienen un respeto de este sargento de entrenamiento tan profundo que ya que hace cualquier cosa que quiere, porque ellos entienden que físicamente no pueden con esos rigores así de la guerra, pero por medio de poco a poco, paso por paso, que va edificando, se va así a un marcha de 3 millas, con toda la petaca y todo. Entonces, le hace muy, muy difícil 3 millas. Y luego, el próximo día 5, y luego 10, y luego 30, y luego 50 millas en un día, en una marcha,
con 100 kilos, así de petaca. Y se asombran. ¿Qué pueden hacer? Pero el asunto es que, ay, pero el sargento era muy rudo con nosotros el primer día. Eran unos 3 kilómetros. Y que ya que, pues, sí, pues no pudimos y estuvimos así, lento, caminando lento, lento. Y dice, y todo eso era para mi bien, para que cuando yo llego así a la guerra, que yo estoy así fuerte y que puedo ganar. Entonces, esto es que digo, se va, no, en ninguna forma es que Dios se alegra que ya que estamos sufriendo, ni tampoco a todos los almas en el infierno. No se alegra Dios. Se alegra Dios cuando nosotros somos capaces y así de su mismo imagen, carácter moral, como de Jesús. Entonces, esto es el objetivo, aunque los medios que para llegar a ese objetivo es un poco difícil, pero sí, está bien. Dios está haciendo. ¿Sí? Ya que, Sí, también nada más como comentario, en la película o el libro de Connie Tinbaum, que está en el campo de concentración y que llega el capataz que la lastimaba, pues para ella fue muy difícil perdonar, así para mí ha sido muy duro de mi niñez. Entonces, pues esa parte no se dice fácil, ¿no? Pues si eres cristiano, no creo que tengas problemas de nada, nada más con que vayas a Dios y ya, pero no es así de sencillo, es la debilidad, como dice Pablo, en mi debilidad tú me perfeccionas, tú estás, esa parte o ese brinco, se puede decir, o esa mano amorosa, solamente la puede uno entender cuando siente uno el abrazo de Cristo, ¿no? Sosteniéndonos en todo eso, nada más era comentario porque se dice fácil, pero no lo es, solo con el amor de sentir su abrazo. Gracias. sí, el problema con muchos es simplemente de eso de perdonar. O sea que entender que Dios está usando esas cosas, está pasando y que está permitiendo para que sea provecho a nosotros, pero la gente toma mal y que luego se amarga en contra de Dios, en contra de esas personas. Sí, a la verdad, entendemos nosotros, cristianos, entendemos nosotros qué es el pecado. Entendemos toda la situación entre una criatura que rebele contra su Dios en pecado. Y aquí lo vemos Adán y Eva y todos después, así en lo mismo. Pero aún así, el enemigo no son lo demás gente en el mundo. El enemigo es Satanás, es el pecado. Y eso es el asunto, que ama al pecador, pero odia el pecado. Entonces tenemos que separarlo y que hacerlo así. ¿Otro? Ok. Entonces, este fue un capítulo corto hoy y que ya que vamos a seguir próxima semana, recuerden miércoles y domingo que entra, que ya que vamos a tener los servicios como normal y entonces, y con eso ya que terminamos. Ok. Bueno, adiós a todos. Adiós, Edwin, Pero, Gracias, adiós a pastor. todos. hermana Leo. Hermana Adiós a todos. Carmen, hermana Leo, hermano Edgar, pastor. Angélica, Entonces, hola, Adiós. hola, adiós y hasta pronto. Dios les bendiga. hasta pronto, Dios les guarde. Pronto. Dios les bendiga a todos. Nos vemos el miércoles. Hermano. Adiós. 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 Bye. Adiós. Adiós.